La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Una nueva cita, un nuevo día para encontrarnos, para juntarnos y comenzar este debate, esta tertulia, este análisis en torno a los principales temas en América Latina y el mundo. Qué gusto compartir con usted, amigo y amiga, que está pendiente de esta transmisión en vivo a través de nuestra señal en redes sociales y a través del www.aler.org y, por supuesto, la señal en cada una de las frecuencias de nuestras radios socias, de nuestras radios cercanas en esta América Latina y el Caribe. Les saluda Yolani Pérez y como siempre es un gusto compartir micrófonos, esta muy buena compañía que siempre tengo, Adalit Arciénega, desde la red ACLO en Bolivia. Adalit, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, querida Yolani? Un gusto saludarte, muy buenas tardes. Un placer nuevamente estar conectados a través de esta señal que conecta todo el continente, como tú bien lo decías, a través de esta red de socias, de aliadas que corresponden a la red ALER. Hoy, en Voces sobre la Mesa, tenemos un tema muy interesante. Habitualmente desatendemos este tipo de información, habitualmente solemos evitar el profundizar en este tema de diálogo, pero es muy importante para poderlo reflexionar y precisamente lo vas apuntando tú, Yolanda. Bueno, y vamos a hablar, Adalit, de estas redes sociales, que es justamente lo que nos permite sumergirnos en las distintas temáticas en torno a los datos. Expertos están asegurando que los datos ahora son ese nuevo oro, esa nueva riqueza. El capitalismo tecnológico modifica las nuevas formas de poder y ahora se analiza un nuevo colonialismo digital a través de ese extractivismo de datos. Y queremos agradecer profundamente a quien nos va a acompañar para ir profundizando en un tema que pareciera que no está conectado con nuestra cotidianidad y sobre todo con aquellas grandes luchas que está teniendo este continente y sobre todo las comunidades y los movimientos sociales. Damos la bienvenida a Verónica Sforcin, docente e investigadora de la Universidad de La Plata en Argentina, quien nos acompaña. Verónica, bienvenida a este programa de Voces sobre la Mesa. ¿Qué sucede con los datos que damos al aceptar los términos y las condiciones en cualquier red social hoy por hoy? Bienvenida. Hola, muchas gracias. La verdad que un gusto estar en esta hermosa red de medios comunitarios. La verdad que la conozco hace bastante y bueno, un gusto estar acá en este programa con ustedes. Bueno, el tema de las redes sociales es como vos decís, a veces parece que no tiene que ver con nuestra cotidianidad, ¿no? Que está muy lejos y que no nos afecta y en realidad cada vez más, por suerte, estamos siendo un poquito más conscientes como sociedades de los problemas que trae la monopolización y la privatización de un ámbito tan importante como el de las redes sociales. Justamente lo primero que me parece que hay que poner sobre la mesa es que las redes que nosotros usamos cotidianamente, puede ser WhatsApp, puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser YouTube, ¿no es cierto? Son de corporaciones transnacionales, están monopolizadas. Ese es el primer problema que tenemos. La concentración de los medios, ¿no? Que ustedes los conocen perfectamente bien. Nosotros desde los 80, los 90, fue muy fuerte la lucha por la desmonopolización de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Pero sabemos que en América Latina tenemos grandes conglomerados de medios como en Clarín en Argentina, o La Nación, o Globo en Brasil. Bueno, a nivel de redes sociales, va mucho más allá de solamente comunicar, ¿no? Sino que las redes las usamos prácticamente para muchas de las cosas de nuestra cotidianidad y cada vez más, ¿no? Porque las redes sociales las usamos para informarnos, pero para también comunicarnos con nuestros afectos,
para comunicarnos con alguien que está lejos, para también los más jóvenes construyen su subjetividad dentro de este terreno digital, porque sabemos que lo que pasa en Instagram a un joven lo afecta de una manera muy importante. Bueno, y ahí tenemos un problema que es mayor justamente por este uso más cotidiano y más abarcativo y más incluso ubicuo, ¿no?, de las redes sociales, y es que estas redes sociales están mucho más monopolizadas que incluso los medios tradicionales, porque los medios tradicionales por lo menos tenían sede en nuestros países, ¿no? Pero las redes sociales que usamos cotidianamente son conglomerados, con grandes corporaciones transnacionales que pertenecen a Estados Unidos, las que usamos en América Latina, en un 80% pertenecen a Estados Unidos, y por lo tanto tienen intereses tanto geopolíticos, porque son parte del entramado industrial militar estadounidense, y así también tienen intereses monetarios, porque son empresas, ¿no? Muy bien. Esta es la aproximación que nos va dando Verónica. Estamos hablando del riesgo en las redes sociales. Hoy en día es muy frecuente que uno, al comentar con un amigo en el laburo, como dicen ustedes allá en la Argentina, en la chamba, como dicen allá en México, en el trabajo, como se dice de forma cotidiana en la oficina, digan, oye, te cuento que me han robado mi identidad en mi perfil de Facebook, o simplemente abrí un enlace y esto me ha llevado a poder encontrarme virus o contenidos maliciosos que me han direccionado o de alguna forma me han robado información que yo tenía registrada. También es frecuente que se pueda utilizar redes sociales como básicamente el WhatsApp, Telegram, para poder agarrar y poder hacer el famoso phishing, donde se suplanta la identidad de la persona y se roba los datos. Pero como tú bien lo decías, esto va un poco más allá. Digamos que con familia nos reunimos, conversamos y decimos, queremos ir de viaje a Estados Unidos. Entonces uno se mete a YouTube y comienza a buscar hoteles o destinos en Estados Unidos. Y automáticamente en la siguiente búsqueda que yo hago en Facebook o Instagram, me aparecen destinos turísticos en Estados Unidos, me aparecen ofertas de hoteles en Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo ahí, Verónica? ¿Eso es magia o están vendiendo la información que nosotros le damos a las redes sociales? Claro. Bueno, el primer gran problema justamente es este mundo privatizado, este mundo de corporaciones, también es un mundo no regulado, no está regulado. El Estado, los estados nacionales ni los organismos regionales no están ordenando el territorio de lo digital. Entonces están pasando un conjunto de situaciones, de problemas de ciberacoso, pero también de robo de identidades, de robo de datos. Se empieza a proliferar un sistema en donde muchas pequeñas organizaciones se aprovechan de esta desregulación sistémica que hay en el mundo digital y roban datos, o por ejemplo hay centros que se organizan, ¿no? Son un conjunto de grupos sociales que se organizan en función de crear un centro de trolls, ¿no? Y a partir de vender a otras empresas sus servicios, construyen ideas fuerzas en una campaña electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay distintas capas de desregulación y podríamos decir de descontrol que se da en el terreno de lo digital. Pero como vos bien decís, la situación estructural es aún más grave, porque en el mundo de lo digital, al haber solamente 5 o 6 grandes corporaciones, las famosas Big Tech, que ordenan la cadena de valor de las tecnologías, bueno, estas grandes corporaciones, para su propia monetización, para crecer como empresas, necesitan de nuestra información, incluso para dar saltos en términos de tecnología. El Big Tech hoy es importante, es fundamental, es estructural en la cadena de valor de las tecnologías.
los big data, ¿no? No los big tech, los big data, es decir, la gran cantidad de información, la acumulación de información, es estructural a la cadena de valor de las tecnologías. Entonces, lo que se produce es una necesidad de estas corporaciones de absorbernos datos de manera permanente. Por eso, muchos sostienen, y yo suscribo a esas líneas de trabajo, que más o menos en el año 2000 empieza en América Latina con la incorporación de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, y todos empezamos a usar las redes sociales en paralelo, que empezamos a poder comprarnos esos celulares inteligentes. Se produce el primer gran extractivismo masivo de datos, un extractivismo por una desposesión también de datos, hay que decirlo, porque si la corporación se queda con nuestros datos es porque a nosotros se nos extraen y hay una situación de desposesión, ¿no es cierto?, de nuestros datos. A partir de que hay una apropiación primero de información que se convierte en dato, ese dato se vuelve clave, se vuelve estratégico, porque cuando se suma una gran cantidad de datos, tiene mucho valor. ¿Por qué tiene tanto valor? Porque a estas empresas les permite desarrollar, por ejemplo, la inteligencia artificial. Les permite entrenar a sus algoritmos para ir mejorando y dando saltos tecnológicos, pero también, a partir de tener nuestros datos, se van construyendo perfiles psicosociales de las poblaciones, incluso de las personas también, ¿no? Porque cuando se identifica a algún sujeto por determinadas características, también se conoce el perfil, es decir, con nombre y apellido, ¿no?, de ese sujeto. Pero en términos macrosociales se construyen perfiles psicosociales que permiten a estas corporaciones manipular a las sociedades, modular a las sociedades en función de nuestras necesidades. Y ahí está apareciendo cada vez más, y nosotros lo naturalizamos como sociedad, pero realmente es algo a lo que hay que prestarle muchísima atención, que es esta situación en donde nosotros hablamos con nuestros familiares de un viaje, como vos decías, o de comprarnos una heladera, y automáticamente empiezan a llegarnos propagandas, promociones de viajes o de heladeras, ¿no? Es decir, que detrás de las redes sociales, ya justamente por la capacidad que tienen los algoritmos de procesar nuestra voz, porque hace unos años no estaba esa capacidad, por eso era solamente cuando mandábamos mensajes escritos. Ahora ya no es solo con mensajes escritos, sino también con voz, porque tienen la capacidad de procesar nuestra voz y esa voz también poder utilizarla para saber cuáles son nuestras necesidades. Entonces ahí se van construyendo bases de datos y perfiles psicosociales de cada uno de nosotros y después se nos ofrece, entre comillas, ¿no?, porque hay una violencia sistémica de esto que no la llegamos a ver como sociedad, por eso yo digo que es una nueva forma de construir poder, que se nos imponen mercancías, ¿no? Se nos sugieren mercancías. Es decir, si yo quiero comprar una heladera, me van a llegar determinadas propagandas de heladeras, de determinadas marcas, porque mis datos ya se vendieron en un mercado de venta de información a determinadas empresas y la que más pone plata y pone sus dividendos, digamos, gana el lugar de la propaganda que a mí me va a aparecer, ¿se entiende? Esos lugares que son los lugares en donde a nosotros se nos aparecen en términos de ofertas, sea cuando estoy visitando una página de internet, cualquier página sea, ahí se nos aparece esa propaganda de la heladera. Bueno, ese lugar se vendió previamente, pero hay mucho más inclusive, porque lamentablemente como conocen los días, por ejemplo, de la semana que yo tengo más facilidad para comprar cosas, porque por ahí estoy más tiempo en mi casa, entonces ese día estoy más con el celular y ahí soy más proclive a buscar productos en internet, entonces ese día se me va de manera más agresiva, se me van a presentar más ofertas y en función también de cuál, por ejemplo, sea mi capacidad adquisitiva, porque también conocen a partir de cruzar con la información de tarjetas de crédito u otra información que anda dando vuelta por ahí, saben cuánto puedo llegar a pagar. Entonces se va construyendo un capitalismo de la vigilancia que customiza, ¿no? Customiza
todo el sistema y la logística se va acomodando para ser muy efectivo. Y lo último que te quiero decir respecto a este tema es que, así como pasa que se nos impone una mercancía de manera violenta, también se nos imponen ideas, ¿no? Porque esto, así como funciona para la economía, también funciona para las ideas y para las ideas políticas. Entonces, como tienen nuestro perfil psicosocial, saben a qué ideología yo adhiero y se instalan tanto ideas fuerza para sostener mi identidad como para romper mi identidad, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que afecta Si a la profundizamos, Verónica, en esta conceptualización que tú vas aclarando, tal vez sería bueno poder identificar, conocer, por ejemplo, que cuando hablamos de recolección de datos personales, míos, tuyos, del amigo que nos está viendo en Chile, en Paraguay, que nos está escuchando en Bolivia, en Honduras, ¿cuáles son las empresas que en todo caso son más invasivas al momento de pedirte esos datos personales, al momento de suscribirte a su servicio o a todo lo que ellos ofertan como parte de su tecnología? Prácticamente todas las empresas de tecnología son igual de agresivas en el sentido de, sobre todo las Big Tech, podríamos nombrar a Facebook, que hoy es Meta, ¿no? Que tiene Instagram, WhatsApp y Facebook mismo. Justamente son grandes corporaciones. Facebook es una gran corporación, no vamos a pensar en Facebook, es una gran corporación que lo que quiere es que todo el tiempo nosotros usemos sus redes sociales, sus propias aplicaciones, y que no salgamos de Instagram. Si salimos de Instagram, que sea para ir a WhatsApp, y de WhatsApp para ir a Facebook, porque es todo parte de la misma corporación, ¿sí? Meta, ¿sí? Que el dueño es Mark Zuckerberg, necesita que nosotros estemos el mayor tiempo posible de nuestra vida cotidiana conectados a su red social, porque cuanto más conectados estamos, más dejamos huellas digitales. Pensemos que cuando nosotros le ponemos un me gusta a una publicación, eso es información para ellos. Si nosotros vemos en Instagram determinados videos de perritos, por ejemplo, ¿no? Nos van a aparecer cada vez más videos de perritos. Bueno, porque ya saben cuál es nuestro gusto. Entonces, todo eso es información para esa red social. Entonces, Meta es una gran corporación que es muy agresiva para que nosotros seamos adictos a esa red social. Y acá hay problemas que afectan incluso la salud mental, ¿no? Porque Instagram o Facebook está armado de una determinada manera, con los colores que usa, para manipular nuestro circuito de dopamina, ¿sí? Y hacer, como nosotros, al estar en el mundo digital, todo lo que es el bienestar social se nos presenta a partir del mundo digital. Lo que se produce es justamente a partir de que alguien nos pone me gusta a nuestra publicación, tenemos una sensación de bienestar, es decir, una descarga de dopamina. Bueno, Facebook manipula nuestro circuito de dopamina porque estamos todo el tiempo buscando la aceptación social dentro de sus propias redes sociales. Y eso hace que, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Lo vemos mucho en los niños, lamentablemente, que desde muy tempranas edades están muy metidos en estas redes sociales, se van generando problemas de adicciones. Entonces, si vos me preguntás cuáles son las más agresivas, y tenemos que hablar de las más grandes y que son las que más consumimos. Meta, que vuelvo a decir Meta, que su dueño es Mark Zuckerberg, por ahí Mark Zuckerberg es más conocido, ¿no? Que Meta, que es Instagram, Facebook y WhatsApp, pero después tenemos a Alphabet, que es Google, que es YouTube, que lo usamos también todo el tiempo para ver videitos, ¿no? El otro gran conglomerado es TikTok. El otro gran conglomerado que usamos mucho es, no tanto en América Latina, pero bueno, es Microsoft a partir del Office. Es decir, son 5 o 6 empresas que son prácticamente monopólicas porque aparte de tener redes sociales, organizan toda la cadena de valor de las tecnologías. Después desarrollan inteligencia artificial, después también tienen centros de procesamiento de datos. Bueno,
tienen toda la cadena de valor de la tecnología. Entonces son muy agresivas y también son muy, es muy preocupante para la salud mental de nuestra población, ¿no? Y de los más jóvenes sobre todo. Bueno, si ustedes nos acaban de sintonizar, si nos están viendo a través de las redes sociales, hoy estamos justamente profundizando sobre las redes sociales y el comercio de nuestros datos. Y estamos junto a Verónica Sforcin, ella es docente e investigadora de la Universidad de La Plata en Argentina, profundizando sobre estas grandes compañías que hoy por hoy están lucrándose de la información que estamos proporcionando con estas redes sociales o estas plataformas. Justo antes hablabas, bueno, nos pueden vender como un producto concreto, un par de zapatos, un teléfono. Estabas profundizando sobre el tema de hasta vender una idea o una ideología. ¿Cómo está afectando este perfil que se está construyendo de los datos que nos están robando, ¿verdad? Porque muchas veces no ponen esos términos chiquititos, en letra muy chiquitita, que somos incapaces a veces de ver que nos están condicionando. ¿Cómo está teniendo un impacto en el tema de la situación sociopolítica de nuestras regiones? ¿Está influyendo, por ejemplo, en las democracias hoy por hoy esos perfiles que se están creando, Verónica? Sí, totalmente. Totalmente, Yolani. Está afectando mucho a las democracias a nivel global, pero en la región hay ya muchos estudios que muestran cómo estas corporaciones, que como yo decía al principio, son parte de la geopolítica estadounidense, son parte de las relaciones internacionales de Estados Unidos, es decir, son parte de su aparato industrial militar, en los procesos electorales se utilizan las redes sociales para generar campañas de desinformación, para generar un sistema, ¿no? de desinformación social, es decir, que el ciudadano no pueda tener información veraz, información de calidad, que pueda justamente permitirle elegir a los candidatos en función de una información certera, sino que justamente en los meses previos de las campañas electorales se empieza a generar un sistema de desinformación en donde tenemos un hartazgo, ¿no? Ya no nos hace alejarnos cada vez más de la política porque tenemos un hartazgo de ese tsunami de noticias falsas que nos llegan todo el tiempo. Entonces se produce en términos poblacionales un cansancio de la información que incluso genera hasta estados de depresión, pero un hartazgo de la política en general, para luego instalar emociones, justamente ahora se están analizando mucho, ¿no? Los discursos de odio, instalar a partir de imágenes sobre todo a los candidatos que sean más funcionales a la geopolítica estadounidense. Lo vimos en el 2015 en Argentina con Cambridge Analytica, que funcionó en el proceso electoral junto con Facebook para instalar al candidato neoliberal, Mauricio Macri, ¿no es cierto? Pero funciona este aparato, más allá que Cambridge Analytica no existe más como empresa porque fue muy denunciada, pero funciona el mismo formato y está funcionando en cada uno de los procesos electorales en donde podríamos profundizar muchísimo más, ¿no? Pero a grandes rasgos podemos decir que se genera un sistema de desinformación justamente por una saturación de información que hace que los ciudadanos ya no quieran leer nada, no quieran informarse en lo más mínimo, pero sí estos mismos ciudadanos son bombardeados con imágenes que les producen reacciones emocionales, ¿sí? O sea, se corre lo racional, ¿no? O sea, afecta a la capacidad de racionalizar, justamente porque necesitaríamos información veraz para poder, información ordenada también, para poder analizar y tener el tiempo de análisis para pensar qué candidato nos conviene al campo popular, a los movimientos sociales y demás. Pero lo que se produce en paralelo es un bombardeo de imágenes, sobre todo no de texto, en donde nos afecta en términos emocionales y terminamos votando por odio, por simplemente una empatía, ni siquiera diría empatía, ¿no? Pero una vinculación emocional con el candidato, ¿no? Entonces gana el candidato
que logra instalarse emocionalmente, no racionalmente. Entonces, muy interesante el análisis que va desarrollando, que nos va planteando Verónica desde la Argentina. Ella es docente y también investigadora. Hoy estamos hablando, ya casi al final del programa, sobre las redes sociales y el comercio de nuestros datos personales. Al momento de la despedida, Verónica, me gustaría mucho saber cómo es que podemos prevenir esta manipulación de nuestros datos. ¿Cómo podemos evitar que los seguidores, los usuarios en las redes sociales puedan darle tanto poder y tanta potestad a estas redes gigantes de multiplataformas digitales? Bueno, tenemos que avanzar en la regulación de las corporaciones digitales. Para eso los estados tienen que tener capacidad de regulación de lo digital, que es algo que hoy no lo tienen. Los estados latinoamericanos no tienen la capacidad estructural, es decir, hay que construir cuadros con programadores, con ingenieros informáticos, hay que construir la seguridad cibernética, ¿no es cierto? Pero también la capacidad de regular a estas corporaciones, principalmente con leyes antimonopolio, con leyes de protección de los datos personales. Esto ya está pasando en Europa. Europa, en ese sentido, es vanguardia en la regulación de las corporaciones de lo digital y sobre todo en protección de los datos de los europeos. Tiene que haber una trazabilidad, ¿no? Que nos digan que los estados puedan exigirle a estas corporaciones para qué se usan los datos de nuestra población, por ejemplo. Entonces, leyes de protección de datos personales, y hay que avanzar en la soberanía tecnológica y comunicacional. Soberanía tecnológica, es decir, tener satélites propios, cableado de fibra óptica propia. América Latina tiene que volver a cerrar el anillo de fibra óptica, tiene que cerrarlo en realidad, nunca lo cerró. Es decir, un conjunto de situaciones físicas que hay que construir y que, por supuesto, para eso necesitamos que la UNASUR, la CELAC, estén más presentes que nunca. Y eso va a permitirnos avanzar en soberanía de datos, en soberanía comunicacional, en construir un ecosistema digital propio, original, en donde la diversidad cultural de América Latina realmente tenga cabida y no tenga que adaptarse a estos formatos ya preconcebidos que nos propone Facebook o Instagram, sino que puedan haber software nacionales, software libre, que permita el desarrollo de múltiples propuestas de redes sociales, no las 2, 3 conocidas que tenemos. O sea, hay que avanzar en una estrategia que tiene que ver a nivel regional y tiene que ser a nivel estatal. También los movimientos sociales, los movimientos sindicales, tenemos que empezar a ser críticos con estas tecnologías, por eso celebro mucho este espacio. Tenemos que problematizar algo que está muy invisibilizado, que son estas mediaciones, para tener una conciencia crítica y para poder ir de a poco tomando distancia y, bueno, y crear quizás algunos mecanismos también comunitarios para no ser reproductores de noticias falsas y demás, ¿no? Creo que esos podrían ser algunas líneas de acción. Bueno, hay mucho que hacer como ciudadanía, todo lo que tiene que ver con la regularización, todo el proceso de regular de los estados se hará si hay presión de parte de la ciudadanía a comenzar a hablar del tema de seguridad cibernética y esto de cuidar los datos, reproducir información que no ha sido comprobada. Verónica, muchísimas gracias. Sabemos que hay que destinar más tiempo para seguir profundizando, pero yo creo que hoy fue ese llamado a poner más atención, a Dalid, a esas letras chiquititas, a esa información que estamos compartiendo, a ese perfil que estamos creando en las redes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un gusto nuevamente, un saludo para toda la audiencia de ALER y un gusto estar en este streaming, en estas redes de radios. Un gusto poder haber estado con ustedes, queridos amigos. Nos reencontramos la siguiente semana con más voces sobre la mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono, o sea,
Antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa.